Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Tour por Israel del 9 al 14 de marzo del 2020. Además, será todo en español. 6 maravillosos días en Israel. Todo incluido, pasajes, estancia, excursiones, etc. por 1.026 euros por persona. Ven con nosotros a gozarte en el Señor. Para más información, llama al teléfono 689 24 07 51. Te esperamos. Organiza y dirige el tour Biblical Trips de Tel Aviv. Coordina desde España el pastor Luis García de Tarragona. Recuerda, llámanos al teléfono 689 24 07 51. Ven a orar por la iglesia perseguida. El sábado 9 de noviembre a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Evangélica del Salvador, calle Vidal número 9 de Reus. Culto de oración organizado por Puertas Abiertas. Te esperamos. Ven a orar por la iglesia perseguida. Sábado 9 de noviembre a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Evangélica del Salvador, calle Vidal número 9 de Reus, cerca de la Plaza de las Aguas. Musicart es un proyecto que realiza musicales con un fin solidario. Origen, el musical de Narnia. Estreno en el Teatre Tarragona, el día 30 de noviembre, con 2 sesiones, a las 5 y a las 8 de la tarde, basado en las famosas novelas del conocido C.S. Lewis. Parte de lo recaudado irá destinado a ayudar a una ONG para los refugiados de Sudán del Sur. Consigue tus entradas en www.tarracoticket.cat o en taquilla del teatro. Búscanos en Instagram y Facebook como Proyecto Musicart. ¡Te esperamos! Hola amigos, hoy tenemos el privilegio de tener aquí a Javier. Oye, no sé tu apellido, Javier. Hola, ¿qué tal, pastor? Sí, Javier Barrios.
a Javier Barrios. Pues tenemos a Javier Barrios que está deseando compartir con nosotros lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Adelante, Javier, cuando quieras. Amén, así es. Bueno, he nacido aquí en España, mi padre es español, yo vivo en Madrid y mi madre es de República Dominicana. Entonces, desde que tenía yo más o menos 2 años o así, mis padres se separaron. Entonces yo viví con mi madre aquí en Madrid y ella, junto con mis hermanos, que somos en total 4, pues tiró para adelante como ella pudo. Y nada, nos sacó adelante y en ese entonces pues mi madre, o sea, mi familia venía de un contexto católico y nada, lo que nos habían enseñado, pues eso hacíamos con respecto a pues ir a misa y hacer la comunión y todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo lo hacía por costumbre. ¿Qué pasaba? Que yo lo hacía pues por hacer, no sentía nada, ni había compromiso, ni realmente conocía a Dios. Era como una costumbre familiar, ¿no? Sí, eso es. No conocía a Dios, veía a Jesucristo crucificado, ¿no? En la iglesia, pero no sabía tampoco mucho y eso era pequeño, cuando eso tenía 9 o 10 años. ¿Y ahora, Javier, cuántos años tienes? Pues mira, ahora hace poco he cumplido 26 años. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Gracias, sí, hace nada, hace como una semana. ¿Y qué pasó en mi vida? Bueno, luego a mi madre la invitaron a una iglesia protestante, por así decirlo, y ahí empezamos a conocer más de la palabra de Dios, a conocer la Biblia y tal. Pero yo realmente no estaba comprometido y no conocía al Señor, no lo conocía aún. Entonces pasaron los años, a veces iba a la iglesia, hubo temporadas que no iba y hasta hace como más o menos 3 años, pues por circunstancias de la vida, porque hay una frase que se dice que o vienes a Dios o por amor o por dolor. Entonces yo me acerqué a Dios por dolor, porque estaba pasando unas circunstancias en mi vida difíciles, me sentía afligido y dije, mira, Dios mío, yo me quiero acercar a ti. Yo sabía que Dios existía, pero realmente le entregué mi corazón en ese entonces a Jesús. Y ahí fue cuando experimenté cambios radicales en mi vida. Y sabía que no eran en mis fuerzas, sabía que eran las fuerzas de Jesús. O sea, que algo te estaba pasando. Sí, algo me estaba pasando. No era consciente de todo lo que me estaba pasando. Ahora ya lo entiendo mejor. Pero yo sé que Cristo puede quitar a cualquier persona de cualquier vicio. Cristo te puede sacar de depresiones. O sea, es como el mejor médico, el mejor psicólogo, el mejor amigo, y nunca falla. Porque las personas fallan, la sociedad, el mundo te puede fallar, pero hay uno que no falla y que siempre es fiel, es Jesús. Y yo cuando me acerqué a Él, pude conocer la verdad y pude conocer a ese Dios que es cercano, que está con nosotros. Bueno. Y nada, y fue todo como, pues no fue fácil el comienzo. Digamos que hubo mucha oposición, pero Cristo es fiel a su palabra. Y bueno, me tocó cuando... Perdona, Javier, cuando hablas de oposición, ¿podrías especificar un poquito para que entendamos de dónde te venía esa opresión? Sí, el mundo, bueno, hay un mundo espiritual que es casi más real que el mundo físico, y ese mundo espiritual está la luz o está las tinieblas, no hay intermedio. Entonces, cuando hablo de oposición, hablo que era el diablo, el diablo o los demonios
que querían, como que sabían que yo iba a buscar de Dios, o eso parecía, que yo iba a acercarme a Dios, y siempre intentaba hacer algo para yo alejarme de Cristo. Cuando yo tenía... Para estorbarte, ¿no? Eso fue antes, claro, eso fue antes Sí. de estar comprometido Sí. con el Señor, de acercarme a Él. Hubo mucha lucha espiritual. Entonces, por ejemplo, yo con 10, 11 años me acuerdo que estaba en la cama, sentía como alrededor una opresión demoníaca, por así decirlo, y sentía como que alrededor mío me querían matar, como que había algo, como que había alguien más en la habitación. Y claro, yo apagué la luz y empezó la cama sola a moverse, poquito a poco, y al final se movía mucho, y yo gritando, diciendo, mamá, ven, no sé qué, y hasta que vino y se calmó la cosa. O sea, eso fue una. Otra fue que también cuando tenía, no sé, 9 años, 10, no, creo que 10, 11, por ahí. Igual, o sea, estaba yo con mi hermano y estábamos en la televisión y viendo la tele, y ahí hubo una mano, o sea, vimos como del armario salir una mano negra, lo vimos los dos, ¿no? A la vez, salió como una mano negra y tiró una cosa que había en el armario, y siempre habían como esa oposición demoníaca por buscar a Dios, porque el enemigo como que sabía que yo me iba a acercar a él, o que yo hablaba con Dios, pero Cristo me cuidó, Cristo me protegió, y ahora siento el respaldo, la protección de Dios, la protección de Jesús, que es todopoderoso. Y si Él nos cuida, no hay nada que el diablo o los demonios puedan hacer. Bueno, Javier, es muy interesante lo que estás contando, y especialmente para los que nos escuchan, porque realmente a veces uno está como solo, no sabe qué hacer ante ese tipo de oposiciones, ¿no? Algo que te oprime y que no sabes cómo resolverlo, ¿no? Y tú viste que sin tú saber cómo resolverlo, pero Jesucristo te protegió. Así es, hay mucha gente que ha tenido experiencias espirituales, pues que el armario sonaba, o que escuchaba pasos, o escuchaba un ruido en la cocina, en el salón o algo, y lo achaca como algo físico, o como, no sé, o como que no le da importancia, o al cabo del día se olvida, pero es un mundo espiritual, y es el diablo que está ahí intentando hacer algo, y entonces no nos podemos refugiar ni en una religión, ni en otra, ni en nada. O sea, en la religión no nos podemos refugiar en cosas que nos han enseñado, incluso en brujos, en santería, en protección de no sé qué, en nada. Solo Jesucristo, solo Jesús es el que nos libera, el que nos cuida. Solo Jesús es el que puede sacarnos de ese, digamos, aprieto espiritual, por así decirlo, y que la gente se pueda aferrar a Jesús. Y sabes, cuando alguien se va a aferrar a Jesús, cuando alguien se busca a Jesús, no queda defraudado. Es algo real, es algo verdadero. Él es fiel y él es bueno. A veces pensamos que Dios es como que el que nos castiga, o que viene de parte de Dios esos castigos o esas cosas que nos están pasando espirituales, pero no es Dios, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, Dios quiere que nos refugiemos en Él, que nos acerquemos a Él, como yo me acerqué. Claro, pero respeta nuestra libertad. Si no lo hacemos, entonces aprovecha el enemigo para hacernos daño. Bueno, pero ¿y qué más? Además de esa liberación que experimentaste, ¿qué más experimentaste de parte de Dios, de parte de Jesucristo en tu vida? Pues cuando me bauticé, como hace 3 años más o menos, bueno, yo tomé la decisión de antes de seguir a Jesucristo. La verdad que cuando yo empezaba a buscar a Dios y a leer la Biblia, estaba leyendo Juan, y en Juan pude ver cómo Jesús, o sea, ¿quién era Jesús? Porque ¿cómo vamos a amar a alguien si no lo conocemos? Tenemos que conocerlo, ya sea pues a distancia, o que no le veamos, o en persona, pero tenemos que conocer a alguien para amarlo. Entonces yo cuando leí la Biblia, ahí pude amar por primera vez a Jesús, y saber que Él me amaba desde antes que yo lo amara.
Entonces, cuando yo leí en Juan que hay un versículo que dice, creo que se dice a Tomás, dice, porque tú me has visto, creíste, pero más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Eso es, más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Y ahí el Espíritu Santo vino sobre mi vida, me quebrantó, me moldeó y me dijo, aquí estoy yo. Y tú, porque has creído sin ver, más bienaventurado. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Luego, pues te puedo contar muchas. Cuando me bauticé, aquí en Madrid, pues... Espera un momento, Javier. Cuando hablas del bautismo, para mucha gente que nos escucha, pues yo creo que es bueno que cuentes que el bautismo no tiene que ver con el bautismo ese que se hace a los niños pequeños. Porque tú te bautizaste porque tomaste la decisión de morir a lo viejo y vivir en la nueva vida que te ofrece Jesucristo. Eso es, el ser humano, no Dios, sino el ser humano nos ha enseñado que cuando somos niños hay que bautizar a los niños, pero eso no es nada, eso es como si yo me echo un agua, pues me lo echo, pues eso no espiritualmente hablando no hace nada ni es nada. Uno se bautiza, que es cuando se sumerge en el agua, como ese bautismo significa como que reconoces que eres pecador, que te has arrepentido de tus pecados conscientemente. Por ejemplo, Jesús se bautizó creo que con 30 años o 33, bueno, da un poco igual. Entonces, cuando uno se bautiza es porque es consciente y toma la decisión. ¿Y qué es eso? Es sencillo, es simple, es que necesitas arrepentirte, o sea, te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesús, pones tu fe, pones tu confianza. Cuando hablo de fe es poner nuestra confianza en el Señor Jesús, que va a ser nuestro Salvador y nuestro Dios y nuestro Señor. Entonces nos bautizamos en obediencia a su palabra y pues cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, de seguir a Cristo, de obedecerle, pues Él hace que como que nazcamos de nuevo, como que nacemos de nuevo. Y ese nacimiento espiritual es lo que hace un trasfondo, o sea, es un trasfondo que hace que nazcamos como de nuevo, como que somos una nueva criatura en Cristo. O sea, y ya no pertenece. Eso es. Sí, lo que iba a decir, Javier, es que precisamente al sumergirte en el agua es como si te enterraran. Eso es, como si te enterraran. Sale la nueva vida que Dios ha puesto en ti. Eso es como que tus pecados, todo ya se olvidó, todo tu pasado se olvidó, tu pasado oscuro se olvidó y ahora naces de nuevo en esa luz admirable de Cristo. Y por eso que digo que cuando Dios te cambia y te moldea. Por ejemplo, no sé, antes tenía unos vicios y ya, o sea, el Señor, o sea, me quitó eso, me liberó de eso. Ya no soy esclavo del mundo, ya no soy esclavo de los vicios, o ya no soy esclavo de cualquier otra cosa que sabemos que está mal. Por ejemplo, de decir palabrotas sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque a nuestro sobrino, a nuestro hijo o a un niño pequeño de 5 años no le vamos a enseñar a decir palabrotas, porque en el fondo sabemos que está mal. Entonces, son muchas cosas que sabemos que están mal, pero las hacemos. ¿Y por qué las hacemos? Porque de alguna manera somos esclavos. Pero Cristo vino para eso, para liberarnos. Y mucha gente puede pensar, cuando yo sea bueno, me acercaré a Dios. Y no. Como un padre, Dios es como un padre. Entonces quiere que te acerques tal como eres, que Él te va a moldear a su tiempo, te va a decir, esto sí y esto no. Pero todo, o sea, vas a salir libre de eso con las fuerzas de Cristo, no con nuestras fuerzas. Y ahí vemos que Dios nos cambia, nos moldea. Y sobre todo, quiero destacar que conocer a Jesús ha sido lo más maravilloso, porque te da, por ejemplo, puedo hablar de la paz. Te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes estar pasando una situación muy difícil
o un familiar tuyo, o un hijo tuyo, o una hija, o un hermano puede estar por una situación muy difícil, que cuando uno se aferra a Cristo te va a dar esa paz, te va a dar esa tranquilidad, esa seguridad que necesitamos los seres humanos, que hoy en día estamos escasos de esa tranquilidad y esa paz. Muy bien, Javier. Me gustaría que terminaras esta entrevista pues con una palabra de parte del Señor, una palabra de Dios para los jóvenes que nos están escuchando, para que pueda ayudarles a tomar una decisión para conocer al Señor Jesucristo. Sí, bueno, decirles que pues yo también soy joven y hace 10 años atrás tenía 15 años o 16 años. El tiempo pasa, nos hacemos mayores y tendremos 30, 40, 60, 80 y la vida va a pasar aquí en la tierra. Es algo temporal. Está comprobado que 10 de cada 10 personas mueren, ¿sí o no? Está comprobado que 10 de cada 10 personas mueren. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra vida después de la muerte? No te he entendido lo que has dicho eso, Yo digo que está comprobado que 10 de cada 10 personas mueren. Ahora sí, es decir, que todo el mundo tenemos que morir. O sea, que todo el mundo tenemos que morir, exactamente, eso es. Entonces, la vida pasa. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida en la eternidad? Lo que Cristo vino al mundo es para que podamos ir al cielo con Él, podamos estar con Él una eternidad y que Cristo va a estar siempre esperando por nosotros, que Cristo está esperando con los brazos abiertos a que te acerques a Él y que no se dejen influenciar de la sociedad, porque quizá o nos dejamos influenciar del ateísmo, por así decirlo, o nos dejamos influenciar de la religiosidad, y que no se dejen influenciar, que busquen la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es la verdad, que nos podamos acercar a Jesús con confianza, tranquilos, y hablar con Él. Eso es lo que el consejo o los animo yo a los jóvenes que nos escuchen, que hablen con Dios como estamos hablando usted y yo, que hablemos con Dios con sinceridad. No es un rezo, no es una repetición, sino hablar con Él y decirle, Señor Jesús, yo te quiero conocer, si de verdad tú estás ahí, yo quiero conocerte, yo quiero acercarme a ti. Hablar con Él. Y sabes, Él es un Padre que está con nosotros y nos cuida. Y Él quiere que toda la eternidad la pasemos con Él en su presencia. Pues Javier, muchas gracias por tu sinceridad, y hasta la próxima, porque espero que nos puedan compartir muchas más cosas a través de Radio Libertad Total. Amén, así es. Muchas gracias a usted, Pastor Luis, por invitarme.